Hoy en Puertas Dimensionales, parte número 131, vamos a inaugurar una miniserie que tiene que ver directamente con exorcismos. Iremos entrando en algo de detalles, pero sobre todo en qué está pasando, cómo está la situación de lo que muchos llaman directamente endemoniados. ¿Son verdaderamente endemoniados? Bueno, hay casos que sí, casos que no. No es la primera vez que tratamos sobre este tema a lo largo de Puertas Dimensionales, pero hoy nos vamos a centrar en algo que sucede con un grupo de gente que tiene que ver con una rama de la Iglesia luterana, que no todos están de acuerdo en lo mismo, porque hay los otros luteranos mayoritarios que no están de acuerdo con el sistema que utilizan los que hoy vamos a ver, pero que no va a ser lo último que vamos a analizar. Pero iremos destapando paso a paso los exorcismos. ¿Se hacen correctamente? ¿Se mezcla verdad con mentira? ¿Qué sucede? ¿Se está llevando más gente a Satanás con los propios exorcismos que si no se hicieran incluso? Pues iremos viendo esto y mucho más. Pues vamos a ver sobre exorcismos durante más de una conferencia. Y empezamos por algo que no es actual, tiene unos años, pero tenía que ver con curso de exorcismos. Mirad, era noticia del 18 de noviembre de 2016. Os lo vamos mostrando así para que veáis qué evolución está teniendo todo esto. Consultor exorcístico, el título que se puede obtener en Argentina por 31.000 pesos mensuales, sí, de exorcismos. La carrera incluye clases de filosofía, psicología y antropología, pero también de chamanismo, interpretación de fenómenos paranormales y demonología. Y aquí veis una imagen precisamente de alguien que está teóricamente poseída y como alguien del clero está precisamente haciendo esta sanación. Y es Manuel Acuña, vamos a ver algo al respecto. Con crucifijo alzado, rocío de agua bendita, oraciones llenas de fervor y la mirada fija en el poseído, Manuel Acuña muestra su receta para apartar al diablo en su escuela para consultores en exorcismo en Argentina, la primera de América Latina. Ya veis todo lo que utilizan: crucifijo alzado, o sea, levantándolo, rocío de agua bendita, oraciones llenas de fervor y la mirada fija en el poseído. Con esto, teóricamente, hacen su triunfo. Dice: Dios me ha puesto en este camino, yo no elegí ser exorcista. Ser exorcista es un llamado, el llamado de Dios a trabajar en la infantería entre los suyos. Dice Acuña que se presenta como obispo carismático luterano y dice haber hecho el mayor exorcismo del mundo. Sí, sí, carismático luterano, desde el clero luterano. Así se presenta él. Acuña, de 54 años, ofrece sus misas de sanación contra hechizos y maleficios en una pequeña y modesta parroquia en Santos Lugares, casual ubicación gracias a una donación en un barrio de clase media-baja en la periferia de Buenos Aires. Allí, en la parroquia El Buen Pastor, asegura que hizo el mayor exorcismo del mundo en 2015, el de Laura, que había estado 10 de sus 23 años internada en un hospital psiquiátrico y hoy está perfectamente bien de salud. Con un penetrante olor a incienso, el obispo se ubica frente al altar, donde reposan estatuillas del arcángel San Gabriel, el exorcista invisible, y del arcángel San Rafael, patrono de la salud. Son 35 los alumnos, todos adultos, que cursan la carrera de parapsicología, angeología y demonología por 700 pesos mensuales, unos $47, para obtener en 3 años un título de consultor exorcístico. Bien, ya veis qué método utiliza y de qué dispone. Olor a incienso, altar, estatuillas del arcángel San Gabriel y arcángel San Rafael. En fin, que estamos viendo que todo lo que se utiliza es prácticamente cuestión que ya no es cuestión divina, sí, sí, sino que para muchos es una cuestión divina y resulta que de eso nada de nada, como hemos visto a lo largo de tantos temas en Puertas Dimensionales. Aprender todas las herramientas es una forma de poder combatir al diablo, dice Luciana Geume.
una empleada de 38 años interesada desde pequeña por la brujería y hechicería, ahora aprendiz de exorcismo. Ya veis que ya son un tipo de gente con un cierto modus vivendi, ¿eh? El programa incluye clases de filosofía, psicología y antropología, pero también de chamanismo, interpretación de fenómenos paranormales y demonología, que estudia el carácter y la función del diablo y de todos los demonios, explica Acuña. El padre Manuel, como lo llaman todos, dice que el 4 de abril de 2001, en plena misa, una quinceañera empezó a reptar y hablar en otras lenguas. Pese a que la chica pesaba solo 40 kilos, Acuña necesitó de otras 8 personas para sostenerla. Aquel día hizo su primer exorcismo y desde entonces realizó otros 1.200, sostiene. Ya veis, eso sí, lo que se percibe es que tantas veces hablan en lenguas, estos endemoniados, lenguas extrañas tantas veces, y además que no hace falta que sean supercorpulentos y sumamente fuertes, porque cualquiera que esté endemoniado puede manifestar una fuerza impresionante. Pero fijaos, dice que ya lleva 1.200 exorcismos. Gran cantidad, ¿eh? No tuve miedo. Ese día intercambié cartas de presentación con el diablo, describe este hombre que pertenece a la Asociación de Iglesias Evangélicas Luteranas Independientes con sede en Nueva York. En una pared de la parroquia, una imagen del rostro ensangrentado de Cristo parece abrir y cerrar los ojos según desde donde lo mire el visitante. Vaya. Mientras habla el obispo exorcista, como se presenta, levanta la cruz de madera que utilizan las misas de sanación, la misma que usó para exorcizar a Laura y que Dios le indicó en un sueño, afirma. O sea, imaginaos, es Dios el que le dice que debe utilizar esa cruz de madera y levantarla así para hacer exorcismos. ¿O no suena un poco raro ya todo esto? Una vez por mes convoca un ritual contra hechizos y maleficios y la presencia de cientos de fieles obliga a cortar la calle. Entre ellos se producen manifestaciones diabólicas con gritos y desmayos. Una mujer escupe sangre. Es porque hubo un pacto con sangre animal, explica el obispo. Ya veis, ¿eh? Qué relación de cosas. En un pasillo, decenas de fotos muestran al anfitrión junto a personajes de la farándula vernácula y en sus apariciones mediáticas. También se lo ve con el padre Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, aunque los luteranos no respondan al Vaticano. Vaya, qué sorpresa. El misterio de lo invisible puede ejercer fascinación en unos, pero también muchas críticas. No somos ingenuos, se me ha llamado de todas formas posibles, dice. El pastor Esteban Tronovsky, de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, que no apoya el exorcismo, considera que esta práctica no se aprende. ¿Está diciendo una tontería? Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Hay cuestiones que van más allá del simple conocimiento, que están supeditadas al mandato de Dios, dice, al marcar distancia con esta escuela como otras 3 congregaciones luteranas. ¿Van errados cuando dicen esto? Pues lo vamos a ver al final. Lo vamos a ver al final en un texto. Si tienen razón o no, en comparativa con este señor Acuña. La nueva carrera busca que la práctica exorcística sea aprendida por personas comunes. Entre el alumnado hay amas de casa, abogados, un escritor, un arquitecto. El consultor exorcístico va a estar en condiciones de determinar dónde hay una manifestación diabólica, una posesión, una opresión, una obsesión o un maleficio. Herramientas para poder hacer prevención espiritual, explica Acuña. El padre advierte contra la brujería, la adivinación y la superstición, porque son caminos abiertos a lo negativo y a la presencia diabólica. ¿Va errado en esto? Seguro que no. Pero ¿va bien con el sistema que hace él para hacer exorcismos? Eso es otra historia. En la parroquia hecha aula, Eduardo Klinek, un alumno, explica con vela en mano a sus compañeros de curso de qué manera prenderla para una sanación. Es su examen final de velomancia, adivinación con velas, frente al histriónico parapsicólogo Alejandro Morgan, el docente, un exfutbolista cuyos conocimientos de ocultismo le vienen de su abuela. Qué interesante, ¿también deben aprender esto, hacer velomancia, adivinación con velas? ¿Pero esto qué es?
Y claro, y si esto a este otro señor le viene de su abuela, ya os podéis imaginar de qué va esto, ¿no? Espiritismo a nivel ya de pasar de generación a generación. El miedo y el escepticismo se van con el conocimiento, sostiene Klinek, un empleado informático de 53 años que busca compensar lo mental, la lógica y lo material de su vida laboral. Vamos viendo que es intentar sacar demonios con tema de demonios incluidos, como hacer todo esto de adivinación con velas. ¿Puede ser esto? Los estudiantes abordan también la radiestesia, percibir radiaciones electromagnéticas, y los eneagramas, un sistema de clasificación de personalidad. Vaya cositas, ¿eh? Me siento bendecida de poder hacer a esta edad esta carrera que me está dando respuestas a muchas experiencias de vida que nadie me sabía dar, afirma Gloria Sánchez, de 60 años y jubilada, que estudió psicología social y terapias alternativas. Bueno, ya veis por dónde va todo. Pues vamos a ver ahora un vídeo donde nos hablan precisamente de que abrirían esa primera escuela de exorcismo en Argentina. Si os habéis dado cuenta, toda la explicación que da este obispo Manuel Acuña, todo lo que dice prácticamente es muy correcto. No meterse a jugar con la Ouija y con este tipo de reuniones espiritistas, y va dando consejos que están muy bien, muy acertados para no caer en cuestiones demoníacas. Pero fijaos cómo a su vez también da soluciones que no son correctas caras a la palabra de Dios, como por ejemplo utilizar el crucifijo y tenerlo sobre la puerta, etcétera, etcétera. Porque en el fondo viene a ser como lo típico que se ve en películas, que se acerca a Drácula y entre ajos y una cruz lo solucionan todo aparte del estacazo, ¿no? Bien, pues una vez más se siguen mezclando las cosas correctas con lo que no es, y a partir de ahí la confusión está servida. Y evidentemente, ¿qué se hace? Pues seguir abriendo puertas a los demonios. Él habla de puertas espirituales, y es que en verdad es así. Y no se dan cuenta que al mismo tiempo es lo que están haciendo, intentando buscar soluciones a ello, con el sistema que llegan a utilizar, como hemos visto ya primeramente en la lectura y ahora con lo que nos terminaba de añadir al respecto. Estos sistemas no son los adecuados. Ya lo veremos al final de toda esta conferencia en un texto, cómo no. Pero sigamos viendo más. Era noticia también de este 2000 y pico, y fijaos bien lo que nos llegan a decir. También sobre Buenos Aires. Abrió la primera escuela de exorcismo en Argentina, va de lo mismo. Se trata de una carrera tanto para religiosos como para laicos. Es una escuela de formación espiritual que servirá de recurso para aquellos que creen que en su cuerpo u hogar están invadidos por una presencia maligna. El conocido obispo y exorcista Manuel Acuña, de la Iglesia Carismática Luterana Independiente, abrió una carrera para combatir al diablo. Se trata de un lugar de estudio abierto tanto para estudiantes religiosos como laicos, que se formarán en áreas que van desde la psicología, la antropología y la filosofía hasta brujería, parapsicología y demonología. Vamos a ver cómo nos van diciendo cosas que, desde luego, es para tener en cuenta, ¿eh? En 3 años nosotros tendremos los primeros consultores en asuntos exorcísticos en América Latina, dijo el obispo de 54 años, que afirma haber realizado más de 1.200 exorcismos. En su parroquia de Santos Lugares, en las afueras de Buenos Aires, Acuña afirmó que su escuela de formación espiritual enseña a aconsejar a quienes creen que su cuerpo o su hogar está invadido por una presencia maligna y asistir en el proceso de liberación. La práctica del ritual exorcístico siempre va a estar a cargo de un ministro religioso ordenado. Y esto lo matizo, ministro religioso ordenado. ¿Y por qué lo matizo? Lo veréis en próximas conferencias, porque sobre esto resulta que también dicen algo los católicos. Pero bueno, sigamos de momento. Es un conjuro, una batalla que se libra contra el mal, y para eso sí se necesita la habilitación del obispo a su sacerdote y el de armar su equipo.
Aquí es donde entran los consultores exorcísticos, describió el obispo. Fijaos que dice hasta de armar su equipo, ya parece esto los cazafantasmas, ¿eh? La verdad es que cuando ves la disposición, hace falta la habilitación del obispo a un sacerdote, toda una estructura para que se arme un equipo y entonces todo esto pueda funcionar. Vaya, ya veremos una vez más al final un texto viendo si esto funciona así o no. Lo que hace el consultor exorcístico es asistir u orientar a la persona que asiste a su consulta para indicarle cuál es el grado de influencia espiritual que puede haber en aquello que le está sucediendo, explicó Acuña, que se define como luterano. Bien, ahora vamos a ver aún más cosas sobre Escuela de Exorcismo y Liberación. Primera Escuela de Exorcismo y Liberación de la República Argentina, ya veis que tienen hasta un logotipo, ¿eh? La Escuela de Exorcismo y Liberación de la República Argentina es el primer emprendimiento de formación en el área de la liberación espiritual y la expulsión de demonios. Lleva el nombre de uno de los más importantes padres del desierto, Evagrio Póntico, quien viviera en el siglo III y quien dejara escritos importantísimos sobre las pasiones humanas y el combate espiritual, siendo considerado el primer psicoterapeuta de la Iglesia. Sin reduccionismos racionales, la unidad entre la ciencia, el actual estudio de la psicología, y la espiritualidad encuentran sus primeros esbozos en los escritos de este hombre de Dios. El ministerio del exorcistado se encuentra dentro del ministerio de sanidad que el propio Señor Jesús encargara a la Iglesia. Y es interesante porque a veces, lo hemos mostrado en noticias de actualidad, etcétera, se han ido encontrando escritos de hacer exorcismos, pero no actuales, sino de hace muchos años, y también de hacer precisamente el mal en conjuros. O sea que esto, evidentemente, no viene de ahora, es algo que viene de siempre. Pero eso sí, hemos de saber qué es lo correcto y lo que no en todo esto, para no quedar enredados por el mismo diablo, intentando, o cómo no, mostrándose todo un hecho de que, mira, esto se soluciona de este modo y resulta que caes de lleno en sus fauces igualmente. Por eso hemos de saber diferenciar las cosas. Basados en los estudios de nuestro obispo, el padre Manuel Acuña, y el aval de más de 1.200 exorcismos, a lo que se suma el reconocimiento público hecho de su labor a lo largo del mundo, el plan de estudios de la primera Escuela de Exorcismo y Liberación comprende desde el estudio bíblico, la eclesiología, la psicología, la filosofía y otras disciplinas, un completo y exhaustivo conocimiento basado en los autores y las fuentes patrísticas más autorizadas en la historia de la Iglesia. Sin agotar aquí todos los detalles de la escuela, basta decir que la misma funciona en la sede de la parroquia antes mencionada. Para más información, tal, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y, si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Se citan las palabras de Jesús en Marcos 16, versículos 17 y 18. Y con esto abren, como no, el paso a poder hacer exorcismos, basándose en este texto. Por tanto, ellos evidentemente ya se relacionan completamente con esos apóstoles de Cristo que reciben todo este legado de Jesús y que ellos pues, pueden hacer lo mismo. Pero vamos a ver la diferencia entre cómo lo hacía Jesús y cómo lo hacen ellos. Y luego nos damos cuenta que, una vez más, el engaño satánico sigue funcionando y haciéndose pasar por cristianismo. El arzobispo Manuel Acuña ha creado ya hace 10 años la primera Escuela de Exorcismo y Liberación de la República Argentina bajo el título de Evagrio Póntico. Ya veis, ya pasaron años desde lo primero que hemos mostrado. Su programa de estudio ya se está aplicando en las hermanas repúblicas de Venezuela y Colombia, a lo que se agregan documentos internacionales con otras iglesias luteranas sobre el ministerio del exorcismo, como el de Hermana República de Francia. Exorcismo como el de Hermana República de Francia. Fijaos cómo, en el fondo, la cosa se va esparciendo. El tratamiento espiritual integra además a los médicos, psicólogos, psiquiatras y un equipo de laicos especialmente preparados para la sanidad espiritual a través de una formación académica de elevado nivel. Vaya cosas.
Cabe destacar que el obispo Acuña hace 18 años que está dedicado a la práctica del ritual de exorcismos autorizado por su tradición religiosa. Hoy, junto a su arzobispo, Monseñor Santiago Peláez Garrido, obispo titular de la Iglesia Luterana de la Buena Fe y arzobispo de la Asociación de Iglesias Luteranas Independientes Hispanoparlantes en España, además exorcista y con la inspiración del Espíritu Santo, instalan en el Reino de España la diplomatura de consultores exorcísticos, junto a otros estudios inéditos hasta el presente en la formación espiritual, con una mirada ecuménica que favorece el desarrollo integral de la persona. Fijaos si se extiende el tema, llega esto a España y mira por dónde, al final resulta que vas a mirada ecuménica. Y esto que favorece el desarrollo integral de la persona. ¿Nos vamos dando cuenta hacia dónde va todo esto? ¿Realmente esto es una cuestión divina, de inspiración del Espíritu Santo, como nos dicen? Ya estamos viendo que las cosas aquí no cuadran. No se agota en lo expuesto el amplio plantel dedicado a la enseñanza de esta, que aspira a ser una casa de altos estudios y excelencia en el tratamiento de tan controvertidos temas como son la angeología, la demonología, la infestación de hogares, el discernimiento espiritual, los maleficios, las posesiones en sus diversas variantes, la sanidad generacional y otros tantos temas que no siempre han sido tratados con la seriedad que se merecen, menos aún como estudios calificados. Saber para vencer es nuestro lema, lo invitamos a ser una persona victoriosa. Pues ya veis, así se plantean que puedes llegar a ser una persona victoriosa. Y ya nos vamos dando cuenta, con todo lo que ya sabemos, que evidentemente esto no te va a llevar a la victoria, sino precisamente a todo lo contrario. Mirad esta carta. Querido Adolfo, saludos en Cristo. Le ruego que haga llegar el siguiente saludo a los estudiantes de consultoría de exorcismo. Queridos estudiantes de la Escuela Evagrio Póntico, ciertamente ustedes han recibido un llamado a trabajar en la obra de Cristo. Este es un llamado muy especial, ya que ustedes son la línea frontal para enfrentarse a las fuerzas del mal. Se ha repetido en innumerables ocasiones que el mayor triunfo del mal es convencer a los creyentes que él no existe. Si nosotros vemos con cuidado los programas en televisión hoy en día, veremos que estos esfuerzos se han redoblado, presentándonos a Satanás como un personaje gracioso que hace reír a todo el mundo. Yo les puedo garantizar que estar en el infierno no es cosa de chiste. Una vez más, fijaos cómo se vuelve a mezclar lo correcto con lo que no es correcto. Sí, es cierto, programas de televisión, series, películas, muestran a Satanás como una cosa muy ridícula a veces una cosa tan grotesca que parece increíble, y después, cómo no, sobre todo de este modo en que, mira, hace sus gracietas, Se ve un personaje que, mira, te hace reír hasta incluso un poco. Bueno, pues es cierto, así se está presentando una imagen del diablo que ya podéis imaginar el impacto que causa en las personas. Pero fijaos que luego añade, yo les puedo garantizar que estar en el infierno no es cosa de chiste. ¿Cómo garantiza esto? ¿Ha estado él en el infierno? Pero si el infierno no existe, el infierno, para hablarlo de algún modo, son las fuerzas del mal obrando, pero no es un lugar en concreto que esté haciendo allí a la gente hervir. No, no, esto es falso. Por tanto, una vez más, cuidado porque se mezcla lo cierto con lo no correcto. Sigue diciendo, manténganse en oración, vigilen las tentaciones que les aseguro se presentarán de manera constante. Estén preparados vistiendo la armadura de la fe y llevando en su mano la luz de Cristo iluminando su sendero. Esto está muy bien, ¿eh? Que Dios bendiga ricamente su ministerio con mi bendición apostólica. Suyo en Cristo, ¿quién? El reverendo Pedro Bravo Guzmán, obispo presidente de AIELI. Fijaos, él mismo dice, manténganse en oración, vigilen las tentaciones que les aseguro se presentarán de manera constante. Y resulta que lo que están mostrando ellos ya es una tentación para que caigas donde no deberías caer nunca. ¿Nos damos cuenta qué forma de trabajar también tiene el diablo entre gente que quizás lo harán con muy buena intención,
pero que no se dan cuenta que están sirviendo al mismo propósito del diablo. Mirad, aquí tenéis saludo del señor obispo presidente de Aieli, desde Estados Unidos de Norteamérica, a los futuros consultores exorcísticos de la Escuela Evagrio Póntico en la República Argentina. Ya veis que esto está extendido, ¿eh? Ya no solo era ciertos países de Latinoamérica, ni España, también Estados Unidos. Y aquí veis la fotografía donde aparece la entrega de diplomas a la primera promoción de consultores exorcísticos de América Latina. 3 años de estudio y un sueño concretado. Y claro, cuando veis lo que tienen a su alrededor, que si arcangelito por aquí, que si crucifijo por allá, ¿en serio esto es para sacar demonios? ¿O es para atraer demonios? Cuidado, ¿eh? Aquí veis la entrega de estos diplomas, los presentes. Aquí tenéis precisamente esos momentos en que, lógicamente, se van a entregar todos esos diplomas. Y, como no, esto, otro vídeo donde se nos habla directamente de la primera escuela argentina de exorcismo. Ya veis que es interesante lo que llega a decir de los fenómenos que él ha podido ver de este tipo, menos girar cabeza en 360 grados, el resto sí, pero a su vez va dando los matices de cómo funciona todo esto. Y fijaos que mientras va hablando se van viendo imágenes detrás suyo, que incluso hay un crucifijo con una escultura de Cristo clavada en él, con la herida, la llaga en el lado derecho, o sea, todo lo contrario a donde fue. Y, como siempre, fijaos que dice incluso, lo que otras veces habíamos visto, que se hace necesario el utilizar según qué cosas que tienen que ver con cuestión espiritual, que esto, cuando lo ve el endemoniado, pues ya podéis imaginaros cómo se pone. Y evidentemente todo esto es ¿cómo? Con objetos, con agua bendita. ¿Todo esto realmente es lo que molesta a los demonios? Yo no sé si recordáis incluso la experiencia que contó Roger Murnau, referente a cómo él tuvo problemas con demonios cuando entró en esa sociedad secreta en Canadá, etcétera, etcétera. Ya lo mostramos, todas sus declaraciones en vídeo, sumamente interesantes. Y él habla que incluso tuvo la Biblia en la mano como para querer hacer largaos de aquí, demonios, y la Biblia le fue despedida de su mano, lanzada fuera. No, a los demonios estas cosas no les hacen correr, porque esto pasa a ser superstición. Y si esto llega a pasar, que ante cualquier objeto que se considere santificado, sagrado, hacen esto, automáticamente es lo que consiguen engañar hasta el mismo que con esos objetos quiere hacer que los demonios se vayan. Pero la gente es el concepto que está cogiendo de exorcismos tantísimas veces, con lo cual se da por bueno una creencia que no es correcta para sacar demonios. Por ejemplo, ellos hacen misa, ya lo veis, que lo dice en repetidas ocasiones. Y en la misa, ¿qué se hace? Se vuelve a sacrificar, dicen, el cuerpo de Cristo, como si no hubiese sido sumamente ya suficiente el sacrificio que hizo una vez para siempre, dice el texto bíblico. Y en cambio ellos lo van repitiendo en cada misa. Y además diciendo que se vuelve literalmente la carne y la sangre de Cristo, la hostia y el vino. Con lo cual, ¿eso qué es? Pues ya veis, más de lo mismo. En fin, que será con muy buena intención, pero se sigue llevando a la gente de cabezas a lo mismo, a los demonios, que teóricamente se pretenden sacar. Aquí veis la declaración conjunta histórica entre la Iglesia luterana en Francia y la Iglesia carismática luterana independiente en Argentina sobre el ministerio de exorcista. Y pensamos, bueno, esto es en esta religión de esta facción luterana, pero esto también se da en iglesias católicas, se da en iglesias pentecostales, etc.
Y habéis visto que él también habla incluso de cómo los judíos y el mundo islámico también hacen exorcismos. Y a veces hemos mostrado algo de ello y cómo se termina algunas veces, realmente fatal. Y aquí está para ver si todos esos sistemas que utilizan son como el Señor hizo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 26 en adelante, que nos dice: Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ya veis dónde, Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y aquí veis cómo Jesús estaba haciendo misa, aquí veis cómo Jesús cogía un crucifijo, aquí veis cómo cogía agua bendita, aquí veis cómo encaraba al demonio de formas. No. Aquí solo vemos que Jesús manda a los demonios que salgan. Incluso en este caso le dice cuál es su nombre y dice Legión porque somos muchos. No estaba endemoniado de una sola persona, sino de muchos demonios. Perdón, no de una persona, sino de un demonio, sino de muchos. Por eso se llamaba Legión. Y Jesús, que no utiliza nada de todo este sistema tan rebuscado, estudiando 3 años para conseguir un título y luego poder sacar demonios, resulta que en un momento prácticamente se acaba todo. ¿En serio que hace falta toda esa parafernalia para sacar demonios? Aquí vemos que Jesús lo hacía de un modo totalmente distinto. Por tanto, ¿hay que hacer cursillos? ¿Hay que pagar? ¿En serio? ¿O estamos en la verdad y por el poder de Dios, en el nombre de Jesús salen los demonios? ¿O no hay verdadera salida de demonios, sino que sigues abriendo puertas para que aún vayan más? Fijaos si es importante conocer la verdad. Aquí no vamos a entrar en los detalles de cómo además los gadarenos hacen fuera a Jesús después de hacer esta maravilla, porque ya sabéis, era el comercio con los cerdos, etcétera, etcétera, y primero era el negocio que aceptar la verdad. Qué triste. Pero ¿quién reconoce la verdad y quién quiere seguirla? ¿Y quién quiere seguir a Cristo? El endemoniado que deja de serlo. Y que además no puede seguir a Cristo porque el Señor le dice: no, tienes otra faena que hacer. En vez de seguirme a mí, vuélvete a tu casa. ¿Y qué debes hacer? Pues decir cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y seguramente eso funcionó. Porque además, antes de llegar a su casa, ¿qué iba haciendo? Ya por toda la ciudad
iba diciendo las grandes cosas que había hecho Jesús con él, porque no se lo podía callar. Y la gente lo había visto poseso, lo había visto en el modo en que estaba antes y cómo actuaba como tal poseso. ¿Y sus parientes no lo sabían acaso? Pues imaginaos cuando regresó a su casa, cómo se debieron quedar. ¿Pensáis que pasaron de Jesús totalmente o que se dieron cuenta de que Jesús era alguien sumamente especial, que era el poder de Dios manifestado en la tierra? Pues el Hijo de Dios estaba allí con ellos y muchos pudieron aceptar el Evangelio a través de los grandes hechos que Jesús hizo, también echando demonios. Pero eso sí, sin parafernalias. Esto no va a terminar aquí. Vamos a ir viendo más sobre la cuestión de posesión demoníaca, exorcismos, y esta vez también con implicación directa de la Iglesia Católica. Y qué cosas llegan a decir, que evidentemente no nos van a dejar como si nada. Que Dios os bendiga. Y recordad, todo esto no va a ir a menos, va a ir a más, porque el Espíritu Santo se va retirando de la tierra gradualmente porque está siendo rechazado por el corazón de los hombres. Y si el Espíritu Santo se retira, ¿qué otro espíritu es el que va a imperar? El de Satanás y sus ángeles. Por tanto, endemoniados cada vez hay y habrá más, y ya veréis qué datos.